Marismas es Marismas. una historia muy, a mí se me hace muy interesante porque yo esto se lo escuchaba a los pescadores antiguos de la costa nayarita, principalmente de Puerto de Mangos. Emilio Salcedo era un hombre que nos narraba cuando yo era un niño, le escuchaba hablar de un personaje que fue un hombre real y, y Fue siempre real aquí en la zona. en la zona. Bien. Entonces, yo desde niño me propuse, dije, un día quiero escribir sobre ese personaje de que nos habla, que le decían el Patagón. Entonces, cuando me retiro y tuve ganas de escribir, dije, voy a cumplir el deseo que tenía de niño de escribir sobre ese personaje que me hablaba Emilio Salcedo. Él era un hombre del agua. Ese hombre vivía del agua, ese hombre vivía en el medio rural agrícola y nunca trabajaba en el campo porque él tenía un medio más eficaz. Él madrugaba a las 5 de la mañana a las playas del río y para las 7 ya venía con 2, 3 robalos de 2 kilos, 3 kilos y los vendía muy baratos, pero nosotros en el campo ganábamos 15 pesos. Ella traía sus 30, 40 pesos diarios. Lo de otras familias. Así es. Entonces él, por eso tenía esa oportunidad de sentarse en las bancas de la plazuela, a la plazuela de mi pueblo, una misión cultural, hizo unas bancas de granito, y ahí se ponía Emilio y les contaba a los adultos, pero yo estaba ahí, oyendo, emocionado, escuchándole. Y fue mi primer intento de escribir. Aparte de revivir a estos, ya traía esta idea yo antes. Con el personaje. Con el personaje del Patagón. Pero no había investigado nada. Y como esto, yo llegaba al pueblo y me entrevistaba con la familia, entonces por eso empecé con Alessandro Jiribilla. Pero los conocedores de letras, porque debo de confesarles, yo no soy de letras. Yo soy profesor. Estamos igual, ¿verdad? Soy profesor jubilado y me dio por escribir. Y los conocedores de letras, gente con la que tengo amistad, me han dicho, oye, pues como que te sacaste la lotería porque esa novela está buena. Te diré que para hacer la novela yo iba a hacer una biografía del Patagón. Sí. Pero cuando fui a preguntar por su nombre nadie lo sabía. Entonces tuve que inventarlo y lo convertí en novela. Hacerlo un poco ficticio. Ficticio, pero hice lo que yo escuchaba de los pescadores antiguos, porque recorrí todo, Mezcaltitán, Boca de Camichín, Los Corchos, Toromocho. Anduve investigando con los ancianos de esos lugares y todos coincidían. A mí me gusta mucho la historia, bueno, lo escuché antier, cuando llegó a un pueblo, reunió a todos los ancianos y que de mayor edad dijo, sí, no. Esta historia viene de mi papá, de mi abuelo. De mi bisabuelo. Es que en Toromocho encontré un hombre que debió haberse llamado, porque ya lo encontré muy grande, llamado Saro. Incluso él fue la base de decirme, váyase profesor a Mezcaltitán y busque a los viejos, esos le van a dar pelos y señales del Patagón. Ellos tienen la información. Y él se llamaba Saro. Y a un personaje de mi novela le puse Saro. Le dio vida. Le di vida, porque él me orientó, busqué a esa persona en Mezcaltitán, llegué a la plaza donde estaban sentados y les dije que iba a buscar información. No, y uno me dijo, mi papá tiene 83 años y él tiene todo lo que usted quiere saber del Patagón. Y nos fuimos a su casa y lo primero que le pregunté al señor, empecemos porque me digan cómo se llamaba el Patagón. Me dijo, no, señor, no tenemos nombre de ese. Escuchamos todas sus aventuras, pero de esto yo tuve oportunidad de conocer a mi bisabuelo. Sí. Y mi bisabuelo
El Señor tenía, esto te estoy hablando del año 2000, el Señor era de principios del siglo pasado. Entonces su papá era de fines del siglo anterior y su abuelo y su bisabuelo a mediados del siglo XIX. Entonces cuando dijeron, y nadie hablaba de un nombre, nadie decía Ramón López o Pedro Pérez, no, el Patagón. Es decir, que el Patagón es un personaje de generaciones. De generaciones, y yo estaba equivocado. En el preámbulo digo que yo estaba equivocado porque yo el Patagón lo ubicaba en tiempo a principios del siglo pasado. Y ese señor me sacó del error. No, me dijo, el Patagón viene de generaciones. Y por eso me dijo, si nosotros se lo escuchábamos a mi bisabuelo, esto, y ya él dice, nosotros ya escuchábamos hablar en el libro relato cómo él un día bajó la marea, porque él manejaba las mareas para remar y no cansarse tanto. Sí. Sabía que iba a bajar la marea y se iba para el rumbo donde iba bajando. Aprovechaba. Y cuando subía la marea para adentrarse en el estero, hacía lo mismo. Y en una de esas se bajó la marea, se estancó y ya no pudo, le quedaba muy lejos a donde iba. Entonces se puso a dormir y cuando despertó los peces andaban alborotados y él creyó que era un tiburón o algún caimán que andaba tragándose a los animales, se le cortó. Y cuando se fue decepcionado ya sin su carga, se encuentra el Patagón en un recodo del estero y le dice, oye, ¿a dónde vas? Voy a Toromocho, porque Toromocho yo creo que es un pueblito de unas casitas en la costa todavía, pero yo lo convertí en el centro operativo del Patagón. Él iba a Toromocho y el otro también le preguntó por Toromocho y le dijo, no sé, iba agüitado pues Saro en su canoa porque había perdido lo que había pescado. Y le dijo, llévame. No, le dijo, no te puedo llevar, no voy para allá ahorita. Entonces le dijo, mira, llévame y te doy esto. Y sacó el listre con los pescados que había cortado Saro. Saro le dio un machetazo a la cuerda y se fueron los peces con la soga. Y el otro tenía la soga con los peces. Y le digo, óyeme, pero si esos peces son los míos. Eran, y los volví a soltar. Los dejó ir. Entonces, esas son las hazañas o las aventuras que platicaban de él y otras muchas, como cuando le dijo, si me llevas, te voy a dar los pescados otra vez. Y se arrojó y volvió a sacar la soga con los pescados. Y le dijo, y te voy a dar de comer. Entonces, cuando ya le recogió los pescados y se iban a subir a la canoa, dijo, y la comida, y se metió al manglar y salió con unos tacos de bistec calientitos. Esas eran las aventuras. Las aventuras de él. Está lleno me dice mi amigo Ernesto García Núñez que ese realismo mágico es el que le dio vida a ese y que por eso a alguna gente le ha llamado la atención marismas. Entonces él hacía ese tipo de cosas. ¿Sí? El otro asombrado se comió los tacos calientitos, pero él nomás traía 2 para cada uno. Y de eso está plagado. Yo los repartí en la novela como lances. Hablo del lance 1 y ahí digo una aventura. Lance 2, otra aventura. Y así divido el libro en capítulos y en lances. Y cada lance es una aventura del Patagón. Bien. ¿Y el libro en dónde lo podemos encontrar? Pues no, ya lo tengo registrado y todo, pero pues solamente yo lo tengo. Solo con usted. Lo tenemos en Hermosillo, sí. Eso lo debe de conocer el público. En Hermosillo tenemos una cooperativa y tenemos un estanquillo de venta de libros de puros escritores sonorenses. A mí me consideran como de Sonora y estoy incluido en esa asociación de escritores sonorenses y ahí están todos los libros estos. Y si no, pues lo pudiésemos hacer si alguien nos contacta. Nos contacta.
un correo electrónico mh9@gmail.com. Con todo gusto los podemos hacer llegar. O si nos llaman al 631-126-0033, Sí. nos pudiésemos poner en contacto y les hacemos llegar a cualquier parte de la República. O los libros. O los libros, porque tiene además otras obras. Tengo otros. Muchísimas gracias, Miguel Hernández Jaramillo, ¿verdad? Profesor, y con sus obras. Gracias a ti. Gracias. Un placer. Y platicar con nosotros.